Niños, ¿qué tal? ¿Cómo están, niños? ¿Están bien? Ah, qué bueno. Hoy vamos a aprender la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, niños, como cada domingo, nosotros aprendemos la palabra, ¿verdad? Tenemos que escuchar muy bien. Para escuchar bien, niños, les pido que estén quietos y también vamos a alabar a Dios primero, ¿sí, niños? Vamos a entonar una alabanza juntos. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón da mucha alegría. Él creó los peces y el mar, cada estrella puso en su lugar. Me dio un gran regalo y fue su amor, y ahora quiero cantar. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida, y a mi corazón da mucha alegría. Él creó la luna y el sol, le dio al arco iris todo su color. Me dio un gran regalo y fue su amor, y ahora quiero gritarlo, con mi corazón cantarlo. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Jesús, mi amigo fiel, con él yo cantaré, a él yo alabaré. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Muy bien, niños, ¿les gustó la alabanza? Ahora vamos a pasar al tiempo de la oración, ¿sí, niños? Vamos a orar juntos a Dios, ¿sí? Como saben bien, niños, para orar vamos a juntar nuestras manitas y también vamos a cerrar nuestros ojitos y oramos juntos. Dios Padre Santo, que nos ama, te damos muchas gracias. Gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para morir por todos nuestros pecados, Señor. Derramaste tu sangre preciosa para poder perdonarnos eternamente, Señor. Y ahora nos has salvado, Señor, y también somos tus hijos.
Por eso te pedimos, Padre, que tú nos ayudes para poder entender tu palabra, para que tu palabra sea nuestro alimento espiritual y también se guarde en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Te pedimos también que cada vez más que aprendamos tu palabra, podamos confiar en ella y también nunca olvidemos, Señor, tu promesa. Te damos gracias por todo y oramos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Muy bien, niños. Hoy vamos a aprender un tema muy importante. La palabra que hoy vamos a aprender va a ser con el tema Isaías, quien profetizó de Jesús. ¿Sí, niños? Hoy vamos a aprender Isaías, quien profetizó de Jesús. ¿Sí, niños? Por eso vamos a poner mucha atención. La palabra que hoy vamos a aprender, de acuerdo al Antiguo Testamento, la Biblia habla que el pueblo de Israel en aquel tiempo, la Biblia dice que desde la época del rey Salomón, que fue un rey muy sabio, dice la Biblia que él adoraba a Dios, pero lamentablemente él, niños, se contaminó. Adoró después, teniendo muchas mujeres, tuvo muchas esposas y comenzó a adorar ídolos. Lamentablemente, comenzó a adorar muchos ídolos y por eso el reino de Israel se dividió en dos partes. Nosotros ya hemos aprendido este tema, pero a partir de ese momento, niños, el pueblo de Israel comenzó a adorar más ídolos. También los reyes que aparecían en Israel, muchos adoraban ídolos más que a Dios y también levantaban altares muy altos en el templo de Dios y también sacrificaban a esos ídolos. Lamentablemente, el pueblo de Israel, niños, era el pueblo escogido por Dios. Ellos eran un pueblo muy especial, pero ellos comenzaron a cometer un pecado muy grave, niños, que es la idolatría. Por eso, niños, en aquel tiempo se levantó una nación muy poderosa que comenzó a rodear la tierra de Israel, que fue Asiria. En aquel tiempo, niños, el pueblo de Israel estaba muy temeroso porque otro país más poderoso que ellos los quería destruir. En aquel tiempo también, niños, ellos no buscaban a Dios, lamentablemente. Es por eso, niños, que Dios planeó enviar a un profeta. Envió a un profeta llamado Isaías. Y la misión del profeta Isaías fue profetizar acerca de la venida del Mesías, acerca de la venida del Salvador. El profeta Isaías, su misión era hablar acerca de este Mesías. Pero ¿por qué era tan importante, niños, que hablara acerca del Salvador, acerca del Mesías? ¿Por qué? Porque este Mesías que iba a venir es Dios mismo, niños. Por eso es que Jesús es Dios y era muy importante que Isaías hablara acerca de este Mesías, de este Salvador. ¿Para qué? Para salvar a todo el mundo, no solamente al pueblo de Israel, sino también para salvar a todo el mundo del pecado, niños. Pero ¿saben algo, niños? Dios planeó en su infinito amor enviar a su Hijo Jesucristo, a su Hijo Jesús, para perdonar nuestros pecados. Él es el Salvador, el Mesías. Pero para hacer esta obra, niños, el profeta Isaías hizo algo muy importante. El profeta Isaías lo que hizo fue obedecer al llamado de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, aparece el profeta Isaías. Aquí está Isaías. Y él en el versículo 8 dice la Biblia, leemos juntos, niños. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Profeta Isaías era un hombre muy obediente a Dios, niños. Él realmente deseaba hacer la voluntad de Dios.
a pesar de que en aquel tiempo adoraban muchos ídolos y cometían muchos pecados. Pero el profeta Isaías fue muy obediente al llamado de Dios. Vamos a ver, niños, cómo fue que Dios se presentó a Isaías y Dios llamó a Isaías para que él fuera el mensajero, el profeta de Dios. Vamos a ver, niños, un video para poder entender más claramente. Y le he estado advirtiendo al pueblo de Judá que esto podría pasar. ¿Cómo lo sabías? Dios me ha dado muchas advertencias para el pueblo y los reyes de Israel por décadas. ¿Dios te habla directamente? Y a través de mí. Hace mucho tiempo, Dios me ungió para hablar en su nombre. Santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. ¡Ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? ¡Aquí estoy! ¡Envíame a mí! Y Dios siguió diciéndome sobre toda Israel: entorpece el corazón de este pueblo, cierra sus oídos y ciega sus ojos, que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón, para que no se convierta ni sea sanado. Yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades se queden asoladas. Así es, niños. Por eso el pueblo de Israel, que se había contaminado muy fuertemente por el pecado, Dios, a pesar de eso, tenía gran misericordia. Por eso mandó al profeta Isaías, para que él hablara acerca del Mesías, acerca del Salvador, Jesucristo. ¿Saben, niños? El profeta Isaías apareció y habló del Señor Jesús 700 años antes de que Jesucristo naciera en este mundo. Realmente hace muchísimos años antes, niños, antes de que naciera Jesús en este mundo, profeta Isaías habló acerca de esto. Pero en realidad, niños, también la Biblia en el Antiguo Testamento había hablado por medio de la historia del Génesis, hablaba acerca de la venida de un Salvador. Desde que Dios creó a todas las cosas y a toda la humanidad, Dios también había profetizado que iba a venir un Salvador. Cuando Adán y Eva cometieron el pecado y ellos, antes de que fueran echados del huerto del Edén, la Biblia dice que Dios los cubrió con túnica de pieles y los vistió. Y también Dios prometió que por medio de una mujer iba a nacer el Salvador. Después, los hijos de Adán y Eva, en la Biblia aparece Abel. Abel, por la fe, creyó en el Señor que iba a venir el Salvador y que iba a venir a perdonar sus pecados. Por eso sacrificó a un cordero, un corderito, lo sacrificó en holocausto a Dios. Dios se agradó de él, por eso aceptó su ofrenda, porque él creyó en que iba a venir un Salvador. También en la Biblia aparece otro hombre de la fe, otro hombre que creyó en la venida del Señor, de un Salvador. ¿Quién fue? Abraham. Abraham también creyó en la venida de
el Mesías, del Salvador. Él también fue llamado de su tierra y de su parentela para seguir la tierra prometida que Dios le iba a dar. Pero Dios le dijo que iba a ser bendición para todas las naciones. Abraham creyó en la promesa de Dios y también él esperó en la venida en la venida del Salvador. Por eso, niños, desde antes ya la Biblia había hablado que iba a venir Jesús. Pero el profeta Isaías, que fue enviado por Dios, él habló más directamente, habló claramente acerca de Jesucristo. No solamente habló que iba a venir a este mundo, sino también habló toda la vida del Señor Jesús, desde su nacimiento hasta su vida y su muerte y la resurrección de Jesús. Isaías fue un profeta muy importante. Por eso él habló acerca de el suceso del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Cómo iba a nacer el Salvador? ¿Cómo es que iba a nacer en este mundo? Realmente, niños, ya antiguamente esperaban acerca de un Salvador, de un Mesías, pero realmente no sabían cómo. Así que el profeta Isaías habló diciendo en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, profeta Isaías dijo, vamos a leer, niños, despacio. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En la Biblia aparece el segundo nombre de Jesús, que fue Emmanuel. Emmanuel, su nombre significa Dios con nosotros. Pero en la Biblia, niños, esta palabra, profeta Isaías dijo exactamente cómo iba a nacer Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice la Biblia, el Señor mismo os dará señal. Dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dios, realmente, Dios es tan grande y Dios es espíritu y Dios es tan santo que el hombre no puede ver a Dios. Realmente nadie puede ver a Dios, niños, con nuestros propios ojos. ¿Saben, niños? Dios había prometido por medio del profeta Isaías que iba a nacer por medio del vientre de una madre. O sea que Dios iba a venir hecho carne a este mundo y su nombre es Jesús. También su segundo nombre es Emmanuel. Dios ya lo había planeado. Por eso, no es que Jesús vino a este mundo por casualidad o que Jesús vino a este mundo ya hecho un hombre grande, sino la Biblia, cuando Isaías habló, dijo que iba a nacer por medio de una virgen. Dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Qué significa, niños? Que no iba a ser una casualidad que Jesús iba a nacer en este mundo. Y tampoco Jesús iba a venir a este mundo ya hecho un hombre, sino la Biblia dice que él iba a nacer como un niño. Iba a nacer como nosotros, como todos los hombres, niños. Dios iba a venir a este mundo hecho carne, pero iba a nacer por medio de una virgen. ¿Qué significa la virgen, niños? Una virgen significa que no ha tenido nunca un marido, no ha tenido nunca esposo. Era una joven virgen que no había conocido varón, pero a través del Espíritu Santo iba a concebir, iba a nacer el Señor Jesús, iba a venir el Mesías a través de esta virgen. Por eso, Dios, a través del Espíritu Santo, sucedió este acontecimiento. Como ya nosotros sabemos, niños, María fue escogida para que naciera Jesús por medio del Espíritu Santo. En ese momento, ella quedó embarazada por medio del Espíritu Santo. Y ahí fue cuando se empezó a formar el Señor Jesús y nació igual que nosotros, niños. Señor Jesucristo nació igual que nosotros. Por eso la Biblia, en el libro de San Juan, San Mateo capítulo 1, versículo 18 y 21 al 23.
Les voy a leer, niños. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso, niños, este fue un milagro muy grande, el nacimiento del Señor Jesucristo. Él nació muy diferente a nosotros, niños. Ustedes saben, todos nacemos por medio de nuestro padre y nuestra madre, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo nació por medio del Espíritu Santo. O sea que Él es Dios. Por eso la vida del Señor Jesucristo fue una vida perfecta. Él vivió sin cometer pecado, porque era Dios. Aunque Él era Dios y no tenía pecado, niños, pero la Biblia nos enseña que Él nació como un niño, al igual que nosotros. O sea que Él también vivió como nosotros. Él trabajaba también, cuando trabajaba mucho, tenía hambre, también estaba cansado, obedecía a sus padres también. Pero ¿saben algo, niños? Este niño Jesús era muy especial. Él conocía mucho la palabra de Dios, porque era Dios. Él enseñaba a los ancianos en el templo la palabra de Dios. Y también cuando el Señor Jesús creció y fue más adulto, Él sanaba a los enfermos. También le daba de comer a los pobres, multiplicando el pan. Y también resucitó 3 veces a los muertos, niños. Pero ¿saben algo, niños? ¿Cuál fue la razón por la cual el Salvador, Jesús, vino a este mundo? Él no vino para hacer estas cosas, sino Él vino para llevar nuestros pecados. Él vino para cargar nuestros pecados, para poder perdonarnos y así llevarnos al cielo, niños. Es la razón por la cual Dios planeó enviar a su Hijo Jesús para salvarnos. Por eso el profeta Isaías habló acerca de esta promesa, que Él vendría como Salvador. En el libro de Isaías capítulo 9, versículo 6. Leemos juntos, niños, despacio. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido. Significa que iba a nacer Dios hecho carne en este mundo, pero sin pecado. Jesús. Por eso Jesús es Dios. Pero en la Biblia, en este versículo, Isaías dijo, Padre eterno. ¿Qué significa, niños? Que Él iba a ser nuestro Salvador eterno, o sea, nuestro Padre eterno. Él nos iba a recibir como hijos también. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, que perdonó todos sus pecados para siempre, también Él se convierte en el Hijo de Dios para siempre. Se convierte Dios en Padre eterno de nosotros. Por eso Isaías habló muy claramente de que por qué vendría el Señor Jesucristo y cuál iba a ser esa vida que Él iba a tener, niños. Él hablaba, profeta Isaías, hablaba a mucha gente en el pueblo de Israel. Les hablaba y anunciaba acerca de la promesa que Dios iba a hacer en la tierra de Israel y que iba a venir este Mesías, el Salvador, Jesús. Por eso también habló el profeta Isaías de la vida que el Señor iba a tener y también del sufrimiento que iba a recibir el Salvador Jesús. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 al 6, explica acerca de la vida del Señor Jesús y también del sufrimiento que Él iba a tener. Vamos a leer también, niños, despacio.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta palabra, niños, es una promesa muy importante, porque el profeta Isaías explicó muy claramente que el Señor Jesucristo venía no como un rey, sino venía para llevar, como un siervo, llevar nuestros pecados. Por eso, Señor Jesucristo aguantó, fue herido, fue molido, fue castigado. ¿Para qué? Para poder perdonar nuestros pecados. Por eso la profecía que el Señor Jesucristo, por la profecía que Isaías habló acerca de Jesús es tan importante. La Biblia nos enseña que Dios fue el que envió a su Hijo Jesús a este mundo. Dios planeó enviar a su Hijo. Por eso, entre nosotros, niños, el Señor Jesús vivió como nosotros, pero sin embargo, Él vino para salvarnos. También se puede decir que Él vino para mostrar el amor de Dios. Como dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, Dios mismo dio a su Hijo unigénito. O sea, niños, que Señor Jesucristo vino como un gran regalo para todos los otros, para todos los pecadores. Por eso, el profeta Isaías nos hablaba muy claramente acerca de Jesús y detalladamente nos habló por qué iba a venir. Él iba a venir para mostrar el amor de Dios, para que todos tengan la salvación y reciban la vida eterna, para que puedan entrar al cielo, niños. Por eso, ¿se dan cuenta, niños, cuánto amor Dios tiene por nosotros? Que nos ha dado a su Hijo Jesús, a Jesús para poder salvarnos. Realmente es un amor tan grande, niños, que Él tiene por nosotros. Él se llevó todos nuestros pecados. Aunque nosotros vivíamos en este mundo cometiendo muchos pecados, también vivíamos cada día pecando, pero el amor del Señor, el amor de Dios fue tan grande. Por eso, Señor Jesucristo vino para llevar esos pecados, todos nuestros pecados, y murió en la cruz derramando su sangre para que así nosotros podamos ir al cielo. Esto es conocer el amor de Dios. Por eso el profeta Isaías no solamente habló acerca del nacimiento del Señor Jesucristo y la vida y la muerte del Señor Jesucristo, sino también el profeta Isaías habló acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo murió, la Biblia dice que al tercer día Él resucitó. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 13, Él dijo, leemos juntos también, niños, despacio. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en muy alto. Y será puesto en muy alto. El Señor Jesucristo de la tumba, Él resucitó y Él después ascendió al cielo. Es la promesa que el Señor iba a resucitar y que Él había terminado la obra de perdonar nuestros pecados. Por eso, niños, el profeta Isaías habló muy bien acerca de la promesa de Dios. Habló muy claramente esa promesa que el Señor iba a hacer en este mundo. Es muy importante, niños. Pero ¿saben algo, niños? Aunque el profeta Isaías habló claramente acerca de la venida del Señor Jesús a este mundo, lamentablemente el pueblo de Israel, muchos no lo creyeron. Aunque el Señor Jesús estaba con ellos, muchos lo rechazaron, niños. No le creyeron al Señor Jesús. Es muy triste,
Pero es verdad, pocos fueron los que creyeron en él y muy pocos fueron los que le siguieron. Por eso, niños, todo aquel que cree en el Señor Jesús, creyendo en su muerte y en su sangre, que perdonó nuestros pecados para siempre, ahora nosotros somos sus hijos, somos salvos. Y por esa promesa, nosotros también vamos a ir al cielo, niños. Eso ahora, lo que los salvos tenemos, esperamos. Ahora, ¿qué es lo que esperamos? La venida del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo también prometió que iba a volver a venir. Por eso en el libro de San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3, Señor Jesucristo, cuando estaba en este mundo, Él habló que iba a volver a venir. ¿Para quién? Para todos los salvos, para todos los que están esperando su segunda venida. Vamos a leer juntos también, niños, despacio. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, y para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo dijo, vendré otra vez. Es la promesa del Señor Jesús. La Biblia se cumplió con la venida del Señor Jesús, cuando vino a este mundo hecho carne para morir por nuestros pecados. Ya la promesa del Señor se cumplió, es verdad, la Biblia es verdad. Pero ahora también Jesucristo prometió que iba a volver a venir en su segunda venida. Entonces, ahora nosotros, niños, los que hemos sido salvos, los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que esperar la venida del Señor. Tenemos que obedecer al Señor hasta que Él venga, niños. Por eso tenemos que echarle muchas ganas. Tenemos que escuchar más, escuchar la palabra en la iglesia, obedecer en niños la palabra de Dios, para que cuando el Señor vuelva en su segunda venida, Él nos recompense con una corona de gloria. Por eso nosotros tenemos esta esperanza en la segunda venida del Señor. Así como el profeta Isaías también creyó en la promesa del Señor, así nosotros también tenemos que vivir esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, niños, por medio de esta palabra, vamos a tener un tiempo para memorizar el versículo. El versículo para memorizar del día de hoy va a ser Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos a leer, niños, 3 veces, despacio, para poder recordar un poco. Vamos a leer juntos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7, 14. Otra vez. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7, 14. Última vez, niños. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7, 14. Este versículo memorice cada día, niños. Léanlo cada día, para que guarden muy bien en su corazón. Ahora, para terminar, niños, vamos a hacer unas preguntas. Si de verdad pusieron mucha atención, ¿sí? Vamos a ver si de verdad ustedes entendieron la clase de hoy. ¿Sí, niños? Primera pregunta, ¿qué profeta habló más de Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Qué profeta habló más? 1, Moisés, 2, Daniel o 3, Isaías. ¿Cuál fue? Muy bien. ¿Quién fue? Isaías, ¿verdad? Así es, el profeta que habló de Jesús. También, segunda pregunta, ¿cuál fue el segundo nombre de Jesús que fue dicho por el profeta Isaías? 1, Emmanuel, 2, Israel, 3, Lucero. ¿Cuál fue, niños? El número 1, ¿verdad? Emmanuel. Así es. ¿Qué significa el nombre de Emmanuel? Ahora, niños, ¿cuál es el significado de su nombre, Emmanuel?
1, delante de Dios. 2, Dios con nosotros. 3, Dios mío. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es Dios con nosotros. Así es, niños. Y por último, niños, una pregunta un poco difícil. Vamos a ver si realmente pusieron atención. ¿Cuántos años antes profetizó Isaías acerca de Jesús? 1, 1000 años antes. 2, 700 años antes. 3, 5 años antes. ¿Cuál es la respuesta correcta, niños? Número 2, muy bien. 700 años antes, así es. Antes de que Jesús naciera en este mundo, profeta Isaías habló 700 años antes. Y esa promesa se cumplió, niños, en nuestro tiempo. O sea que la palabra de Dios es verdad. Y también el Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Hoy hasta aquí, niños, vamos a aprender. Por último, vamos a orar juntos para terminar la clase de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojitos y juntar nuestras manitas y oramos juntos, niños. Dios Padre, te damos muchas gracias por habernos permitido poder escuchar tu bendita palabra. A través de la palabra de hoy, por medio del profeta Isaías, hemos podido aprender, Señor. Tú has enviado a tu profeta para que pudiera anunciar acerca de la venida de Jesús, acerca de la venida del Salvador, Señor. Todos esperaban esa venida en el Antiguo Testamento, pero ahora esa promesa se cumplió en nuestro tiempo, Señor, y por eso te damos gracias, porque veniste para llevar nuestros pecados y también poder y perdonarlos por medio de tu sangre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ahora podemos ir al cielo, ahora sin pecado. Y también te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que cada día, Señor, esperemos en tu segunda venida, que es la promesa que tú nos has dado a cada uno de los salvos. Ayúdanos, Señor, para obedecerte y para también poder ser fieles ante ti, Señor. Y te damos gracias también por este tiempo que tú nos has dado. Y oramos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Muchas gracias, niños, por haber escuchado hoy la clase. Espero que hoy hayan aprendido muy bien la palabra de hoy. Y próxima semana vamos a aprender más la palabra, ¿sí? Hasta luego, niños, que tengan un buen día. Dios les bendiga. Hasta luego, niños.